mioglobinas, enzimas. Luego también vamos a dar la parte de lípidos y ácidos grasos, ácidos nucleicos, vitaminas y porfirinas. Para cerrar todo lo que es el programa de química dentro de la parte de introducción a la bioquímica, ¿sí? Acá tienen un material de lectura y un cuestionario que se va a habilitar a las 17 horas, ¿sí? No se olviden que el curso, que la clase anterior, en la parte de lectura, les agregué el libro de Antonio Blanco que les va a servir muchísimo también para esta parte, ¿sí? Bueno, ya empezó la grabación, entonces empezamos directamente la clase. Esta sería la segunda parte, ¿sí? Perfecto. Vamos a entrar a la parte de las proteínas. Las proteínas, a diferencia de todo lo que ya vimos hasta ahora, son macromoléculas, ¿sí? O sea, entran en la categoría de macromoléculas porque tienen un tamaño muy considerable, ¿sí? Está constituido por unidades estructurales, significa que cada uno de ellos está de por sí, ¿cómo les puedo decir? Enumeradas, ¿sí? Porque vamos a ver que tienen números. Las proteínas están formadas principalmente por los aminoácidos, ¿sí? ¿Y qué es un aminoácido? Un aminoácido es una molécula orgánica que tiene grupo amino y grupo carboxílico. ¿Qué significa? Que en un extremo va a estar el grupo carboxílico, ¿sí? De mayor interés son aquellos que forman parte de las proteínas. ¿Estamos? Dos aminoácidos cuando se combinan por una reacción en donde el grupo amino de uno se combina con la parte carboxílica del otro, liberándose moléculas de agua y formando un enlace amida que se denomina un enlace peptídico o enlace peptídico directamente llamándole así, ¿sí? Estos dos residuos de aminoácidos forman un dipéptido, di de dos péptidos de la unión peptídica que ocurrió entre los dos. Si se une un tercer aminoácido, se formaría un tripéptido y así sucesivamente hasta poder tener un polipéptido, ¿sí? Esta reacción tiene lugar de manera natural dentro de las células en las ribosomas, ¿verdad? La fórmula general de los aminoácidos. Les dije bien a ustedes, va a tener una parte amino y una parte carboxílica. Y es esta R del medio la que va a ir cambiando constantemente y van a ir dando los distintos tipos de aminoácidos, ¿sí? Yo quiero que pongan atención a esta R porque esta R, este radical, es lo que va a ir cambiando constantemente. Vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a hacer una clasificación de los aminoácidos, ¿sí? Los aminoácidos alifáticos neutros, con cadena no polar, ¿sí? Tenemos acá nuestro grupo carboxílico. Recuerden que este carbono siempre va a estar. Fíjense, este es este carbono y un hidrógeno siempre. Y lo que vamos a ver es quién entra acá. En el primer caso entra un hidrógeno. Este se llama glicina, también van a conocerlo en algunos casos como glicocola y perdón. A la hora de nombrar la simplicidad de polipéptidos, generalmente se usa la sigla GLY para la glicina, GLI, ¿ok? O G a secas, ¿estamos? Entonces, si en el ejercicio sale la sigla de este compuesto, aparece así, es y abajo pues está ALA, está GLI, está PET, está esta cosa, entonces es glicina y su sigla es GLY o G. Esto es importante que sepan porque vamos a hacer un ejercicio de esos también a la hora de visualizar polipeptídicos, ¿sí? Luego tenemos al segundo que es la alanina, el prefijo ala, ¿sí? O las siglas ala. ¿Qué cambia en él? Ya entra un radical metilo. Recuerden, se mantiene el amino, se mantiene el ácido carboxílico, el hidrógeno, y el que cambia es la R. La primera R era hidrógeno, la segunda es un grupo metilo y se llama alanina, ¿ok? Luego tenemos a la valina, cuya sigla es Val. Se mantiene, voy a ver si es que puedo marcar esto, se mantiene esta estructura, amino, hidrógeno, ácido carboxílico, y la R que está ligada a este carbono es ya un isopropilo. Y este isopropilo cuando entra en el grupo aminoácido se llama valina, ¿ok? Luego tenemos la leucina, nuevamente se mantiene esto constante y lo que entra ya es un isobutilo, ¿ok?
Y al entrar en el isobutilo ya se forma la leucina. Luego tenemos la isoleucina, cuya sigla es ILE o I a secas. Y justamente está pintada el grupo amino y acá ya tenemos ya una, dos, tres, cuatro carbonos, pero ¿qué pasa? La disposición de carbonos es diferente con respecto a la leucina. ¿Estamos? D. Los aminoácidos alifáticos neutros con cadena polar no ionizable. Tenemos la serina o SER, nuevamente se mantiene este constante, entra un CH2 con un OH y esa es la serina, ¿ok? Ustedes lo que tienen que hacer siempre es identificar cuáles son los grupos o los radicales que están ingresando dentro de los aminoácidos para poder identificar y poder llamarlos, ¿sí? Un consejo para que estudien, serina ser es de antes H2 o H, y así vayan haciendo una tabla para identificar cuáles son los aminoácidos que van ingresando, ya que esto se mantiene constante, ¿sí? La treonina, cuya sigla es THR, directamente es un CH con un al grupo alcohólico y grupo metilo. Sería un radical metilo, un radical etilo, digo bien, con un OH. Posee una función hidroxilo en su cadena y le otorga un carácter polar. Por eso se llama eh, aminoácidos alifáticos de cadena polar por presencia de este OH. ¿Sí? Quiero que tengan en cuenta eso. Los aminoácidos neutros aromáticos. Obviamente, si le metemos una parte de compuestos aromáticos, vamos a tener al grupo fenilo. Obviamente, el primero va a ser la fenilalanina, ¿sí? Cuya sigla es PHE. Entonces, es este el que entra y si desglosamos directamente sería CH2 y el grupo fenilo, ¿sí? Luego tenemos al triptófano que ingresa y sería toda esta estructura, ¿sí? Que tiene un grupo, no es naftaleno, es un grupo, no, es bueno, ¿cómo es lo que se llama este grupo? Más adelante justamente vamos a ver esta unión, cuando vemos una unión de un grupo aromático de 5 lados con uno de 6, creo que más adelante está la fórmula de eso, vamos a ver también, pero eso es un triptófano, ¿sí? Cuya sigla es TRY. La tirosina, que es al revés, TYR, es directamente con a diferencia de la fenilalanina, entra también un CH2 con un grupo fenilo, pero el grupo fenilo tiene un OH, o sea, es un fenol, ¿sí? Entonces, directamente esa es la tirosina, ¿sí? Y en todos lados se sigue manteniendo el, el CH, o sea, se sigue manteniendo el grupo carbonilo y el grupo amino, ¿verdad? O sea, el grupo aminoácido. Algo que quiero que tengan en cuenta también en la tirosina es que aparte, no, está bien. Luego tenemos los aminoácidos de azufre. Los más importantes son la cisteína y la metionina, ¿sí? La cisteína es directamente cuando un tiol, un eh, betanotiol ingresa dentro de la estructura. Y el otro es cuando ingresa ya un puente de hidrógeno. Esta metionina es la que presenta puente de hidrógeno. Es muy fácil identificar una persona que tiene puente de hidrógeno o que tiene mayor capacidad o que tiene mayor cantidad de metionina en su organismo. Bueno, una persona que tenga muchos rulos significa que tiene una cantidad increíble de metionina dentro de su organismo. ¿Por qué? Porque los puentes de azufre se forman justamente en las personas que tienen esta peculiaridad de tener el cabello demasiado ruloso, no sé si se dice así, o demasiado rulo en su cabello, ¿verdad? Justamente porque el cabello se forma a partir de estos dos aminoácidos, de la cisteína y la metionina. Y al tener mayor cantidad de metionina en el organismo ocurre el rizado del cabello. Y fácilmente se puede identificar por este puente de azufre. ¿Cómo yo sé? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo yo sé que al quemar, perdón, que tenemos azufre dentro del cabello? Muy fácil, cuando se quema el cabello arroja un olor muy característico, cuando se quema con fuego, ¿verdad? Que si es que ustedes llegan a hacer, van a sentir que tiene un olor tipo fuerte a un olor muy medio ácido, ¿verdad?
Entonces, este olor es liberación de SO2, o sea, dióxido de azufre. Entonces, eso es lo que se huele cuando se quema el cabello. ¿Y justamente por qué? Porque se rompe el puente de azufre existente en el cabello, ¿verdad? Por combustión. Un ratito voy a prender el aire y vengo. Luego tenemos los aminoácidos ácidos. ¿Qué significa eso? Que aparte del grupo amino y el ácido que tiene que tener, va a tener también un COH. Fíjense, este es mi grupo ácido con mi grupo amino y acá tenemos el ácido carboxílico, ¿sí? Entonces, acá tenemos un CH y acá tenemos un CH2. Entonces, este es el ácido aspartico, ¿sí? Y luego tenemos el ácido glutámico, cuya sigla es GLU, en donde entra un CH, 2CH2 y acá un COH, o sea, es un poquito más largo, es de 3 carbonos en realidad. Y ese es el ácido glutámico. Los mismos también forman sus propias amidas, que serían las amidas de los aminoácidos ácidos, que es la aspargamina y la glutamina. ¿Qué pasa con ellos? Si se fijan, son las mismas fórmulas, pero la diferencia es que pierden su OH y entran un NH2. Este es, en la fórmula anterior teníamos acá COH y acá teníamos, perdón, OH y teníamos OH. Se pierden esos OH e ingresan el grupo amina, formando una amida. Entonces, la amida de los aminoácidos ácidos, directamente del ácido aspartico se forma la asparagina y del ácido glutámico se forma la glutamina. Las siglas también cambian, ASP y GLU para los dos anteriores, ASN y GLN para los nuevos compuestos. ¿Es importante que sepan la estructura? Es importante. ¿Por qué? Porque fácilmente, justamente en el cuestionario les puse algunos de estos ejercicios y dice, por ejemplo, el nombre de esta estructura es, y ustedes ven la estructura y tienen que saber qué es. Hasta ese nivel es el examen de ingreso, ¿sí? Por eso es importante estudiar todo esto que tienen en el PowerPoint y también lo que está en el libro, ¿verdad? Luego tenemos los aminoácidos básicos. ¿Por qué se llaman aminoácidos básicos? Porque tienen doble grupo amino, ¿sí? Lo que le da la característica básica a ellos. Tenemos acá la lisina, LYS, que tiene un CH2, 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 CH2 y un grupo amino. Sería directamente una butanamina, ¿sí? Luego tenemos la arginina, cuya sigla es ARG. Entonces, se anexa directamente un CH2, CH2, CH, puente de nitrógeno, carbono, un grupo amino y luego otro grupo amino. Y este es el compuesto más básico que puede existir entre los tres, ¿sí? Luego tenemos la histidina, que tiene un grupo porfirina. Ahí está el grupo porfirina, lo que no me estaba viniendo. Un grupo porfirina dentro de su estructura que le da la característica básica del mismo. Aminoácidos, perdón, aminoácidos. Tenemos la prolina, que directamente tiene un grupo cíclico con grupo amino, que es también básico, ¿sí? Las características de las cadenas laterales permiten a los aminoácidos separarlos en polares y apolares. Los polares son la serina, treonina, cisteína, tirosina, ácido aspartico, ácido glutámico, asparagina, glutamina, que son directamente las amidas, digo bien, de los dos anteriores, lisina, histidina y arginina. Mientras que los apolares tenemos a la glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, metionina, fenilalanina, triptófano y prolina. Es importante que sepan esas dos diferencias. Es importante porque en el examen también sale, por ejemplo, de los siguientes aminoácidos son polares y te da una lista, pero ¿qué lista te da? La lista resumida de estos nombres. A ver, mi puntero. Acá. Está, por ejemplo, pro, lis, is, are. Así está. Entonces usted tiene que saber si primeramente, cómo se llaman esos aminoácidos, esas siglas, y luego identificar si son polares o apolares, ¿sí? Ya le estoy avisando de antemano cómo estaría en el examen esta parte, ¿sí?
de toda la parte de química en sí, la parte que capaz les cuesta un poquito es la parte de bioquímica, porque es muy larga y es muy memorístico. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dando bioquímica descriptiva. Entonces, no hay ejercicios. Más adelante van a ver ejercicios de bioquímica y no les va a gustar tampoco porque es mucho más difícil. Pero como nosotros estamos en bioquímica descriptiva, entonces de esta manera es el planteamiento para los exámenes, ¿sí? Seguimos. Propiedades físico-químicas de los aminoácidos, ¿sí? Los aminoácidos son sólidos incoloros, tienen alto punto de fusión, bastante solubles en agua, excepto la cisteína, tirosina y leucina. Y más vale, ya que la cisteína es el aminoácido que forma el cabello. Más vale que no sea soluble en agua, entonces no nos vamos a poder lavar la mano, mucho menos vamos a tener pegada dentro del cuero cabelludo, porque apenas llueve ya se va a disgregar, ¿verdad? Entonces, por eso ellos son insolubles. Más tarde vamos a hablar de la tirosina y la leucina también, ¿sí? Mm, son poco solubles o insolubles en disolventes orgánicos por contener dos grupos polares. Cristalizan dando soluciones neutras, conducen poco la corriente eléctrica, son electrolitos débiles. Acá justamente es lo que yo quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Vamos a ver cómo es que se unen dos grupos, dos aminoácidos, mediante la siguiente reacción. Fíjense bien, tenemos un catión, ya que adquirimos un hidrógeno, luego nuestro hidrógeno del COH se pierde, quedándonos con una carga positiva y con una carga negativa. Recuerden que este es un aminoácido cualquiera, ¿verdad? Acá tenemos la R y directamente vamos a ir agregando los radicales que vimos anteriormente. ¿Dónde es lo que varía? Acá teníamos que tener un NH2 y acá un OH. El NH2 adquiere un hidrógeno quedando con una carga positiva y el COH pierde el hidrógeno quedando con una carga negativa. Este compuesto se llama ciswitterión, que es un compuesto iónico que tiene carga positiva y negativa. Y este compuesto es el que permite la unión directamente de la parte negativa con la parte positiva de otro aminoácido. ¿Para qué es eso? Para que se forme una unión peptídica entre los aminoácidos. De esa manera, estos se combinan para formar un nuevo péptido. Sería, ya entendí, péptidos y son dos, ¿ok? Entonces, los aminoácidos se unen entre sí mediante enlaces peptídicos que se forman a partir de esta reacción, ¿sí? De esta disposición. En esta unión se participa con pérdida de agua, mm, el grupo carboxílico de un aminoácido con el grupo amino carbono alfa del otro. La unión sucesiva de aminoácidos en este tipo de enlaces forman cadenas lineales cuya construcción puede participar de 2 hasta miles de aminoácidos. ¿Cómo se forma? Fíjense, les acabo de mostrar quién era el seguisterión, ¿verdad? Entonces, tenemos parte positiva y parte negativa. ¿Qué es lo que pasa? Salen dos hidrógenos de nuestro grupo amino básico, que sería ya directamente este, y se adhiere a la parte de oxígeno negativo, formando agua. Fíjense, 2 de hidrógeno con 1 de oxígeno me forma agua. Y ese grupo carbonilo se une con la parte del NH, del amino, formando este enlace que se llama unión peptídica, en donde tenemos COHN, directamente grupo carbonilo con grupo amino, directamente la parte del ácido carboxílico con la parte del amino. Y se forma tipo una escalera acá, en donde tenemos por un lado un aminoácido y el otro lado otro aminoácido, con pérdida de agua. Y fíjense que aquí se sigue quedando con carga negativa del otro y con carga positiva del otro lado. ¿Para qué es eso? Para que se sigan añadiendo otros aminoácidos, ¿sí? Para que se puedan formar varios peptídicos o polipéptidos que vimos hace rato. ¿Cómo se nombran estos compuestos que se van a ir formando, verdad? Mm, Se nombra siguiendo el orden del resto de aminoácidos que integran a partir del carbono que posee, o perdón, que a partir del aminoácido que posee el grupo alfa amino libre, o sea, el que tiene la parte amino libre, desde ahí vamos a empezar a contar. Los residuos de los aminoácidos se indican con la raíz seguida, la raíz del nombre del compuesto,
seguido de un sufijo il, o sea, tendría terminación il cada uno de ellos. Y el último, que tiene al grupo carboxílico libre, se nombra por completo. ¿Cómo sería eso? Fíjense, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hexapéptido. Vamos a ver este hexapéptido. Tenemos acá distintos radicales que todos están unidos por enlaces polipeptídicos, perdón, enlaces peptídicos, ¿ok? Se empieza a nombrar a partir del que tiene el grupo amino alfa y nombramos al final al que tiene el grupo carboxílico, que es después del resto, ¿verdad? Este hexapeptídico tiene la serina, aspargina, tirosina, lisina, alanina, es de re fácil, y cisteína. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a llamar este compuesto? Se llama, todas tienen que tener terminación il. Seril, aspartil, tirosil, lisil, alanil, cisteína. Y acá está el nombre, ¿verdad? Entonces, este hexapeptídico, perdón, este hexapéptido que está formado por estos aminoácidos se nombra de esta manera, ¿sí? Y como dije hace rato, el último lleva el nombre completo que es la cisteína. El resto, desde el primero hasta el penúltimo, tienen terminación il. Por eso dice, se nombra la raíz del nombre de cada uno de ellos con el prefijo, perdón, sufijo il, ¿ok? Por eso se nombra de esta manera. Por eso es importante que sepan los nombres o las estructuras, digo bien, de los aminoácidos, porque en el examen sale así, esta cadena, y ustedes tienen que saber cuáles son, ¿ok? Incluso, para hacer más difícil la situación, en vez de utilizar estos nombres, se utilizan las siglas. Seril, por ejemplo, era, si no me equivoco, era SER. Seril, a ver, serina, SER. Entonces, en vez de utilizar seril, sería directamente ser, asp, tril, o tir, creo que era Y, T y R. Luego lis, ala, cis, y ese sería el nombre de este hexapéptido, ¿sí? Por eso quiero que atiendan y que estudien bien esta parte. En el examen, en la prueba de abajo, les dejé uno igual, mm, muy interesante. Espero que puedan identificar cuáles son los aminoácidos que lo componen al péptido y puedan llegar a nombrarlo bien, ¿sí? No lo prueben por probar. Traten de identificar y luego elijan la opción que corresponde, ¿sí? Seguimos con la clasificación de las proteínas. También se clasifican en simples y conjugadas. Las simples son aquellas que están compuestas por una o más cadenas polipeptídicas, que significa que puede ser más grande esta cadena, ¿verdad? O puede ser ramificada inclusive. Y las conjugadas son las que están formadas por la unión de una sustancia proteica, que es el grupo proteico, con una sustancia distinta, que es el grupo prostético. Las proteínas simples se subdividen otra vez en dos grupos, en fibrosas y globulares. Las fibrosas son insolubles en el agua, con agua, digo bien, y se localizan principalmente en el pelo, en la piel, en los tejidos conectivos, ¿sí? Por eso se llaman fibrosas justamente. Y las globulares son las que se dispersan en agua formando dispersiones coloides, ¿sí? Como las enzimas, las inmunoglobinas, que son anticuerpos, y las proteínas de la sangre. Todos son solubles en agua porque tienen que recorrer nuestro sistema orgánico, ¿ok? A través de los ductos correspondientes sanguíneos, ¿verdad? Las proteínas fibrosas están compuestas por moléculas alargadas que frecuentemente son cadenas helicoidales. Las globulares tienden a ser más compactas, ya que son algunas esféricas y otras helicoidales. Las esféricas específicamente son las hemoglobinas, por ejemplo, o ¿cómo se llama ese otro? La que genera inmunidad, ¿cómo era que se llamaba? Inmunoglobinas, perdón. Son generalmente esféricas, ¿sí? Las principales clases de proteínas fibrosas son los colágeno. ¿El colágeno dónde está? En la piel, ¿verdad? Las elastinas, ¿dónde están? Y las queratinas, ¿dónde están? Son principalmente
proteínas que podemos encontrar en las uniones de los huesos, en la formación de la piel, en el cambio de la piel, directamente la piel muerta, o va ingresando la piel nueva, o en el cabello en sí, en toda la parte superficial e interna, que sería la unión de los sistemas óseos, por ejemplo, vamos a encontrar todos estos tipos de proteínas fibrosas, ¿sí? Las principales clases de proteínas globulares son albúmina, globulinas y las histonas. Entre las proteínas conjugadas, que es la otra clasificación, tenemos las fosfoproteínas, como la caseína de la leche, la vitalina de la yema del huevo, etcétera. Y las nucleoproteínas, que son los ácidos nucleicos y proteínas que todo ser vivo tiene que tener dentro del organismo, ¿sí? Entre las proteínas conjugadas tenemos las lipoproteínas, que son los lípidos y las proteínas que ayudan al transporte de los lípidos a través del torrente sanguíneo. Recordemos que las enzimas directamente generan o están para un proceso definido dentro del organismo. Entonces, las lipoproteínas son aquellas que ayudan al transporte de los lípidos a través del torrente sanguíneo. Las glicoproteínas son aquellos que ayudan a los carbohidratos y derivados de proteínas a moverse dentro del organismo. Las cromoproteínas están formadas por proteínas simples que tienen un grupo prostético coloreado. De ahí es que vamos a encontrar también que hemoproteínas son de color rojizo porque tiene hierro, y la clorofila, por ejemplo, que es característico de los vegetales, tiene color verdoso. En realidad, ese color verdoso, ¿por qué se debe? A ver si alguien me dice por qué es verde el pasto, por ejemplo. Es verdoso. A ver si alguien me dice. Profe, Nadie. Sí. no sé si tenga sentido lo que voy a decir, pero puede ser porque la clorofila absorbe todos los pigmentos menos el verde. No. Ah, bueno. Bueno, justamente dijiste una palabra clave que es pigmento. Bueno, la clorofila en sí, creo que tengo también dentro del PPT que vamos a ver hoy, que estamos viendo, digo bien, tiene un metal dentro de su estructura. Así como la hemoglobina tiene el hierro y por eso es roja la sangre, la clorofila tiene magnesio y el magnesio es de color característico, es color verde. Por eso tiene esa peculiaridad de que todo lo que tenga la fotosíntesis, las plantas que realizan la fotosíntesis generan clorofila, entonces tiene este color verdoso por el magnesio que existe en ellos, ¿verdad? Seguimos, clasificación según la función en los seres vivos. Las proteínas se clasifican según su función en los seres vivos. Por eso tienen que atender bien lo que dice el enunciado. Si dice la clasificación de las proteínas de acuerdo a otra cosa, o su polaridad, o no polar, o la clasificación según la función en los seres vivos, ustedes tienen que entender bien en qué situación de clasificación estamos, ¿sí? Bueno, las enzimas. Generalmente, como le dije hace rato, o sea, no hace rato, hace 8 días, que las enzimas son las que generalmente catalizan las reacciones químicas que ocurren dentro de los seres vivos. El metabolismo, la absorción de carbohidratos, la disgregación de lípidos dentro de los organismos, la absorción de cualquier tipo de compuestos dentro del organismo, todo ocurre por reacciones químicas. ¿Y cómo se realizan estas reacciones químicas? Mediante catalizaciones o que se generan a un tiempo definido mediante la catalización de estos aminoácidos dentro del organismo, ¿sí? Se identifican como... Un ratito, lo que hay tantas hormigas con mi computadora. Bueno,
Se identifican como 2000 enzimas diferentes. También tenemos las proteínas estructurales que constituyen el mayor porcentaje de proteínas en los seres vivos. Comprende la piel, los huesos, el cabello, los tejidos conectivos. Las proteínas estructurales mantienen la unidad de los seres vivos, ejemplo, el colágeno y la queratina, ¿sí? Que vamos a ir viendo. No va a ser. Sí, un campeón. Bueno, seguimos. Las proteínas contráctiles son aquellas que afectan el movimiento de los seres vivos, de ahí viene su nombre, ¿verdad? Los músculos están constituidos por proteínas contráctiles como la miosina, la actina y la tubulina, ¿sí? Las hormonas proteínicas son agentes de comunicación química entre los seres vivos. Las hormonas que contienen cadenas polipeptídicas se clasifican en hormonas proteínicas, como la insulina, las hormonas de crecimiento, etcétera. Y acá no estamos todavía entrando en la parte de testosterona y compañía, eso vamos a ver más adelante, ¿sí? Las proteínas de transporte son las que llevan una sustancia de un lugar al otro. Las más conocidas son la hemoglobina y las albúminas, que son generalmente las que ayudan al movimiento de cualquier compuesto en el torrente sanguíneo. Las inmunoglobinas, por otra parte, son los que es conocido como anticuerpos, que se utiliza directamente como mecanismo de defensa dentro del cuerpo, ya que neutraliza y elimina sustancias extrañas. Lo primero que pasa cuando nos enfermamos, aumenta la cantidad de glóbulos blancos dentro del organismo. Por eso es que cuando alguien se enferma, ¿qué es lo primero que te pide el, ¿cómo se llama el médico? Te pide un análisis de sangre para ver la cantidad de, de glóbulos blancos que están dentro del organismo. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona adquiere una enfermedad que no puede ser neutralizada por las inmunoglobinas? ¿A qué? Sí, se despertó. No, 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 no. Puede ser el de inmunoglobulinas. Échale. Perdón. Estaba diciendo, ¿qué pasa cuando una enfermedad o un virus, digo bien, no puede ser neutralizado por las inmunoglobinas? Ejemplo, el VIH. ¿Qué pasa con el virus del VIH? Cuando ellos ingresan dentro del organismo y vienen los glóbulos blancos para atacarlo y tratar de quitarlo fuera del organismo, ellos apresan a los glóbulos blancos y utilizan a los glóbulos blancos como incubadoras. ¿Cómo sería eso? ¿Nunca vieron la película Alien que agarra, le absorbe o la ataja o la ataca a un humano y introducen dentro de él un nuevo extraterrestre que va a salir del organismo, ¿verdad? Lo mismo pasa con el VIH y los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son absorbidos por el VIH, ellos siguen siendo glóbulos blancos, pero automáticamente pasan a multiplicar el virus del VIH dentro del organismo. ¿Cómo se puede identificar, por ejemplo, esto cuando hay una inflamación en alguna parte del cuerpo por algún problema generado que no es VIH, sino que, por ejemplo, es, no sé, un golpe feo o la persona tenía ya luego diabetes, se golpeó y se empezó a generar una inflamación ahí? Entonces, los glóbulos blancos se van para poder atacar ese punto, pero ¿qué pasa? Son absorbidos por el virus de VIH y empieza a generar inmensa cantidad de virus dentro del organismo, ¿sí? Por eso es que estas personas que tienen esta enfermedad mueren fácilmente. ¿Por qué? Por otra razón, no sé, se engripó, tuvo neumonía, pulmonía, etcétera. Sí, como lastimosamente ellos ya no pueden generar glóbulos blancos, anticuerpos, entonces el organismo ya no puede defenderse. Entonces, cualquier enfermedad indistinta al VIH. El VIH no es una enfermedad, sino que es un virus que está dentro del organismo que baja las defensas del cuerpo humano para que estos puedan ser susceptibles a cualquier tipo de enfermedad. Entonces, eso es lo que pasa. Ese es el mecanismo en este caso, del virus con respecto a los glóbulos blancos, ¿verdad? Ese fue un pequeño paréntesis porque hace poco he visto un video que me explicó muy bien esa parte, ¿verdad? Según el número de subunidades, le dije hace rato a ustedes que también se clasificaban en números. Las proteínas monoméricas
que están constituidos por una cadena peptídica y las oligoméricas, digo bien, que están constituidos por varias cadenas peptídicas, ¿sí? Los oligómeros o subunidades pueden ser idénticos o distintos. En síntesis, las proteínas son puras, son sustancias sólidas, incoloras, habiéndose constituido en algunos casos en formas cristalinas, como la albúmina, la insulina, la hemoglobina, las globulinas vegetales, etcétera. Eh, ¿Por qué dice que es sólida? Porque muchas veces, no sé si dentro del grupo de ustedes hay personas que llegaron a tomar proteína para intensificar la parte de musculación dentro de sus cuerpos, ¿verdad? Entonces ellos compran las proteínas en polvo, justamente porque son eh, cristalizadas para la comercialización, pero nunca se preguntaron de dónde vienen esas proteínas, porque vienen de seres vivos. Por lo general, la mayoría de ellos son extraídos de animales, ya sea vaca, caballo, etcétera, para poder nosotros suministrar nosotros mismos, ya que tenemos la peculiaridad de que estos aminoácidos en todos los seres vivos son similares, ¿verdad? Bueno, continuemos. Algunas proteínas son coloreadas, a estas se le conocen como proteínas cromoproteicas, cromo porque es color, la hemoglobina, por ejemplo, es roja como la sangre y la clorofila es verde por la presencia de magnesio, como le estaba diciendo hace rato. Son generalmente solubles en agua, otras son solubles, pero en este caso sí contiene un poco de sal, ácido o base, dependiendo del pH a través del agua. Otras son completamente insolubles como el colágeno en los huesos y más vale que sea insoluble. Si fuese soluble no vamos a poder generar movimiento, ¿verdad? Las queratinas en la epidermis, en los pelos y en las uñas, ¿verdad? Son poco solubles o insolubles en solventes orgánicos como alcohol, éter y cloroformo, que son solventes apolares. Las proteínas solubles en realidad son disoluciones coloidales, o sea, no se solubiliza todo otra vez, sino se queda en forma de medio grasa dentro de la solución, ¿verdad? Me forma tipo unas micelas. ¿Por qué forma micelas? Porque tiene un grupo anfipático, tiene un grupo, digo bien, un grupo hidrófobo y un grupo hidrófilo, ¿verdad? No me está viniendo la palabra en la cabeza. Ok. Por lo general, el cuerpo humano, el cuerpo de los animales tiene una membrana y actúa como un dializador que por lo general hace que pase o no pase las proteínas dentro del organismo. Las que necesitamos ingresan y las que no necesitamos se quedan para utilizarse en otras situaciones, ¿verdad? Por lo general son inodoras e insípidas, o sea, no tienen olor ni tampoco sabor, no son volátiles y el calor descompone a las proteínas, se hinchan, se carbonizan y despiden un olor a cuerno o cabello quemado. ¿Por qué? Justamente estaba hablando a ustedes que la mayoría de los aminoácidos tienen olor a SO2, que es directamente una liberación cuando se quema hueso o se quema cabello, ¿verdad? Las enzimas son catalizadores que aceleran una reacción química dentro del organismo y no alteran la reacción que catalizan. ¿Qué significa? Que ellos entran, ayudan a que ocurra la reacción a una velocidad mayor, pero no intervienen dentro de esa reacción, ¿sí? Las enzimas ayudan a que el producto se forme de forma más rápida en una cantidad de producto que se forma, ya no tenemos la presencia de la enzima, o sea, no va a afectar la concentración de esta, ¿verdad? Se clasifican según las reacciones que ellos catalizan. Por ejemplo, las oxirreductasas o oxirreductasas son las que catalizan las reacciones de óxido de reducción, oxi de oxidación y reduc de reducción, ¿verdad? Las transferasas son las que catalizan las de transferencia de un grupo de átomos entre un sustrato y el otro. Las hidrolasas son las que catalizan las rupturas hidrolíticas, las liasas, las que generan directamente una ruptura de la molécula de sustrato por un proceso distinto al de la hidrólisis. Las isomerasas
son aquellas que catalizan la intervención de isómeros de cualquier tipo. Las ligasas son aquellas que catalizan una unión entre dos componentes para formar otro mucho más complejo. Ligasas directamente de liga, ¿verdad? ¿Cómo se nombran las enzimas? ¿Ok? Se dan nombres comunes de acuerdo a la transformación que estos sufren y tiene la terminación asa. ¿Ok? Por ejemplo, la lipasa es una enzima que cataliza la hidrólisis de los lípidos. ¿Ok? A veces el nombre común de la enzima refleja el tipo de transformación química que se produce. La oxidasa, por ejemplo, es la enzima que cataliza la oxidación. Se asignan nombres y números de acuerdo a las reacciones que catalizan. Los primeros números definen la clase principal, la subclase y la subclase, respectivamente. El último número indica un número de series dentro de la subclase, que corresponde al orden de cada enzima que se ha añadido en la lista y va creciendo continuamente. Las enzimas se clasifican también en códigos según la Comisión Internacional de Enzimas. Existe un código para cada enzima y existe una comisión internacional que da este nombre a cada enzima. Por ejemplo, el 5.3.1.1 es la triosa fosfato isomerasa. Es la enzima que cataliza la intervención del gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxicetona fosfato. Es una isomerasa que pertenece a la tercera subclase. Y en esa tercera subclase otra vez entran las enzimas que realizan la oxidación de una parte de una molécula de sustrato a una reducción de otra. Y se encuentra en la primera subclase, que en esa primera subclase tenemos la que intervienen las aldosas y las cetosas, y la primera enzima incluida en la misma. O sea, es la primera de ella, ¿verdad? Entonces, se puede clasificar las enzimas con números y códigos. Así mismo se puede. ¿Y quién hace? Una comisión internacional de las enzimas. ¿Ok? Es una especie de, ¿cómo se llama? Es tipo una oficina dentro de la UPAD que va otra vez enumerando y codificando cada enzima que se va descubriendo, o ya que se descubrieron, entonces ya está todo ya clasificado. Entonces si se llega a encontrar uno más, entonces directamente se hace de esta manera una clasificación, ¿verdad? Acá tenemos una reacción, no es importante porque no vamos a dar nosotros reacciones, pero para que sepan nada más, como la fructosa 1.6 bisfosfato se transforma directamente en L-glutamato con desprendimiento de grupo amónico, y la reacción del diglicerdaldehído 3-fosfato con la dihidroxicetona fosfato, gracias a la enzima que nosotros ya vimos hace rato, se forma este producto que es la L-glutamina. Y directamente se desprende nuevamente nuestra enzima después de haber realizado este tipo de reacción, ¿verdad? ¿Cómo se hace o cómo se ve o cómo se podría identificar este tipo de reacciones, ¿verdad? De la enzima? Se forma un complejo llamado enzima sustrato, en donde la enzima se une al sustrato o sustratos, reduce la energía de transición, o sea, la energía necesaria para que la reacción ocurra, disminuye, entonces acelera el proceso de la reacción y una vez que ocurre la reacción, libera ya el producto. ¿Ok? ¿Cómo sería? Sería de esta manera. Enzima sustrato. Ocurre el complejo llamado enzima sustrato. Este es el más conocido, que era, creo que se llamaba llave ranura, sí. Y luego que ocurre este complejo enzima-sustrato, se libera la enzima y ya se forma directamente el producto. Por ejemplo, acá tenemos el sustrato, viene la enzima, hace su magia, la enzima, o sea, hace que esto reaccione y ya se forme un producto. Por ejemplo, si era para separación o disgregación, entonces ya hace directamente la separación o disgregación del mismo, ¿verdad? Lípidos. Vamos a entrar en otro grupo de compuestos biógenos, ¿verdad? Constituyen directamente un grupo amplio dentro de lo que sería los macronutrientes. Sabemos que los lípidos son macronutrientes
son solubles solamente en solventes orgánicos como éter, cloroformo, ya que son insolubles en agua, más vale, son grasas. Esta propiedad los diferencia de los carbohidratos, las proteínas y los ácidos nucleicos que sí son solubles en agua, que son otros grupos de moléculas biológicas. Los lípidos abarcan una amplia variedad de estructuras moleculares. Tenemos los lípidos simples y los lípidos complejos. Entre los simples tenemos a las ceras, a los triglicéridos y a los esteroides. Dentro de los esteroides entran, por ejemplo, el colesterol, la, ¿cómo se llama? La testosterona y el otro que no me acuerdo su nombre, que vamos a ver enseguida. Y entre los complejos tenemos a los fosfolípidos y a los glicolípidos. Entre los fosfolípidos son aquellas grasas específicamente que se encuentran dentro, de dentro del cerebro, ¿ok? Seguimos. Ceras. Son estrellas de alcoholes monovalentes de cadenas largas y también se conoce como ácidos grasos superiores. Fíjense, acá tenemos, por ejemplo, el ácido palmítico. El ácido palmítico tiene grupo carboxílico y está constituido por, ya se considera directamente este como carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tiene 16 carbonos. Y otra cosa que quiero que entiendan en este punto es lo siguiente. Si presentan enlaces sencillos entre los carbonos, estamos diciendo que es un ácido graso saturado. Y al ser un ácido graso saturado, se puede presentar en forma de cera o grasa. O sea, está en forma sólida a temperatura ambiente. A diferencia de otros ácidos grasos acá justamente explica que en temperatura ambiente ellos están en forma líquida. ¿Por qué? Porque presentan insaturación, o sea, presentan dobles enlaces, ¿ok? Grasas y aceites. Los triglicéridos naturales, los ácidos grasos superiores y glicerina son componentes principales de las grasas que podemos encontrar en los animales y en los vegetales, ¿ok? Se diferencian las grasas y los aceites en su punto de fusión, ya que en temperatura ambiente las grasas son sólidas y los aceites son líquidas, ¿ok? En el punto de fusión de una grasa y un aceite depende de la estructura, que suele aumentar con el número de carbono. O sea, si aumentamos el número de carbono, va a aumentar el punto de fusión de la grasa o el punto de fusión del ácido graso. A más cadenas largas, entonces va a tardar más en directamente llegar a esos puntos de fusión. Las grasas son ésteres sólidos, glicerina, en su mayoría ácidos grasos saturados, enlaces sencillos entre los carbonos. Y los aceites son ésteres líquidos de glicerina y principalmente ácidos grasos insaturados, que son directamente doble enlace entre los carbonos y pueden formar oposición cis, oposición trans, como ya habíamos visto en la parte de química orgánica. ¿Okay? Acá tenemos una tabla que está en el libro de Antonio Blanco, que vamos a directamente ver los ácidos grasos más comunes, ¿sí? Empezamos desde el ácido butírico. El ácido butírico, también conocido como ácido butanoico, que es directamente, fíjense acá, carbono 1, acá tengo 2 de CH2, sería entonces carbono 3, carbono 4 sería directamente este CH3 que está aquí. El ácido butanoico tiene un grado o punto de fusión de menos 7,9 grados Celsius. El ácido caproico, caprílico, en realidad está designado, y cáprico, digo bien, son tres, está designando al ácido hexanoico, octanoico y decanoico. Estos ácidos que tienen nombres sistemáticos, nosotros ya sabemos porque ya dimos en química orgánica, ¿verdad? Porque es hexanoico, octanoico y decanoico, porque tiene 6 y 8 y 10 carbonos. Ahora, ¿por qué de nombre común tienen ácido caproico, caprílico y cáprico? ¿Por qué presentan estos nombres? A ver si alguien me dice. ¿Nadie? Profe, Sí. puede ser que depende del lugar donde se encuentran estos ácidos. Así mismo. Y en este caso, ¿en dónde podemos encontrar entonces al ácido caproico, caprílico y cáprico? En las cabras, Sí, principalmente en esa especie de animales, que pueden ser oveja, cabra y el otro no me acuerdo, eran tres tipos. Lo que sí que
Justamente, ácido caproico, caprílico y cáprico se encuentran principalmente en esos animales y son ácidos hexanoico, octanoico y decanoico. Aparte de eso, también reciben estos nombres porque tienen un olor característico y justamente estos tres tienen ese olor característico que los representa, que proviene directamente de la grasa de la cabra, ¿ok? Luego tenemos al láurico, que sabemos que es el ácido decanoico, que tiene 12 carbonos. Láurico, entonces, si estos tres vinieron o provienen principalmente de la grasa de cabra, ¿este láurico de dónde proviene? Del laurel. Entonces, estos tres son de origen animal, este ya es de origen vegetal. Luego tenemos al mirístico, que es el tetradecanoico, al palmítico, que proviene de la palma, que del palmito, digo bien, que viene de sí, la palma de palmito, que tiene 16 carbonos, y es el hexadecanoico, este árico, que tiene 18 carbonos, que también se lo conoce de forma sistemática como octadecanoico, araquídico, que tiene 20 carbonos, se conoce en el nombre sistemático como eicosanoico, bohénico de 22 carbonos, docosanoico, y lignocénico de 24 carbonos, que sería el tetracosanoico. Directamente estas son las fórmulas en estos puntos. Ahora, estos son toditos ácidos grasos saturados. ¿Qué significa? Que en la naturaleza se lo puede encontrar en forma sólida, ¿ok? Porque no poseen doble enlaces. Otro que no posee doble enlace, pero también se considera importante, es el cerebrónico, que directamente es el ácido graso que podemos encontrar dentro del cerebro, ¿verdad? Tiene 24 carbonos y su nombre es 2-hidroxitetracosanoico, que significa que en el carbono 2, después del carbono del COH, tenemos un grupo OH y tiene en total 24 carbonos en su cadena larga. También es sólida, ya que no, eh, no presenta dobles enlaces. Ahora sí vamos a ver a los ácidos grasos insaturados, que poseen doble enlace en su estructura. Tenemos al palmito leico, que tiene 16 carbonos. Después le voy a explicar esta nomenclatura, este alfa o delta 9. Hexadecenoico tiene ya directamente el prefijo eno, porque es un alqueno, omega 7. Omega 7, ¿por qué? Directamente este delta 9 significa que contando desde el carbono 1, en el carbono 9 está el doble enlace. Y cuando decimos omega 7, contando desde el extremo lejano al COH, en el carbono 7 está el doble enlace. Acá tengo carbono 1, más 5 son 6, más 1 es 7. Entonces, contando desde acá es omega 7. Contando desde el carboxílico sería directamente delta 9, ¿sí? Oleico es de 18 carbonos, o sea, cis. Cis, esta posición cis sabemos que es porque tienen hacia su mismo lado, como vimos alguna vez, ese cis y trans de los alquenos, también tiene esta disposición de esa manera. Cis delta 9, octadecenoico o omega 9, u omega 9, ¿verdad? Erúsico, que tiene 22 carbonos, es cis delta 13, docosenoico, omega 9. Nervónico, de 24 carbonos, cis, delta 15, tetracosanoico, omega 9. Y estas son las estructuras. Luego tenemos la que tienen ya directamente dos doble enlaces, como el linoleico. El linoleico tiene en el carbono 9 y en el carbono 12 el doble enlace, ¿sí? El linolénico de 18 carbonos tiene en el 9, en el 12 y en el 15 los dobles enlaces. El araquidónico en el 5, el 8, 11 y 14. El timnodónico tiene en el 5, 8, 11, 14 y 17 el doble enlace. Clupanódico en el 7, en el 10, en el 13, en el 16 y en el 19. Y el cervónico en el 4, en el 7, en el 10, en el 13, en el 6 y en el 19 tienen los dobles enlaces. ¿Cómo sería
El ácido esteárico 18,0. ¿Por qué 18,0? Porque tiene 18 carbonos con 0 doble enlace. Y acá tenemos, si contamos de aquí, sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, este es H3. El ácido oleico es 18,1. 18 carbonos con un doble enlace y me dice N9. N9 significa que contando desde el carbono extremo, este N9 sería como decir omega 9, ¿ok? Entonces, contando desde aquí, en el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tengo el doble enlace, ¿ok? Acá, el ácido linolénico. Son aquellos que tienen doble enlace. 18,2, 2 doble enlace. En el carbono 6, contando desde aquí, ¿ok? Entonces, por eso es que presenta esto. Cuando hablamos del ácido alfa-linolénico, es de 18 carbonos con 3 doble enlaces. Carbono 1, 2, 3, tenemos acá el primero, 4, 5, 6, tenemos acá el segundo, 7, 8, 9, tenemos acá el tercer doble enlace. Y estos dos ácidos grasos son esenciales, ya que los animales son capaces de insertar estos dobles enlaces dentro de su organismo, dentro de sus ácidos grasos, ¿ok? Dentro de los lípidos también tenemos a los esteroides. Justamente corresponden a la familia de los lípidos presentes en las plantas y en animales. Se clasifican entre los lípidos por ser insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos. Algunos de ellos actúan como hormonas, regulando la actividad bioquímica, controla el desarrollo sexual y fertilidad, además de otras funciones que se les otorga a estos esteroides, ¿sí? Gracias a estas propiedades, algunos esteroides sintéticos se emplean para el tratamiento de cáncer, artritis, alergias y control de natalidad. Los más conocidos son el cortisol. El cortisol, por lo general, son lo que más podemos encontrar en el Analer, que se utiliza directamente para cortar cualquier tipo de alergia. Luego tenemos al ergosterol y al colesterol. ¿Cuál es la característica principal entre ellos? Que tienen estas moléculas que son derivados saturados de fenantreno con un hidrocarburo policíclico aromático. También contiene un anillo fusionado de ciclopentano. Y si se dan cuenta, toditos presentan casi la misma estructura de los anillos que están dentro de ellos con el fenantreno, ¿verdad? Los lípidos complejos llevan ese nombre porque además de alcohol y ácido graso que están presentes dentro de los lípidos, poseen otros compuestos. Se dividen en fosfolípidos y glucolípidos, con ácidos ortofosfóricos y glúcidos representativos, ¿verdad? O sea, respectivamente, digo bien. También se incluye entre los lípidos complejos a las lipoproteínas. Los lípidos complejos poseen ácido fosfórico, que son directamente, tenemos la presencia de ácido fosfórico dentro de esa lipoproteína, ¿verdad? Por ejemplo, en el cerebro tenemos los fosfolípidos y representan un 30% de su peso seco, mientras que los otros, como tenemos en forma de tejido muscular, en un 2%, ¿verdad? En la constitución de los fosfolípidos participa el alcohol, los ácidos grasos y el ácido ortofosfórico, como le estaba diciendo a ustedes. Se lo subdivide en glicerofosfolípidos cuando tenemos alcohol en el glicerol y en fosfolípidos cuando tenemos en la esfincosina, ¿verdad? Acá tenemos directamente los éteres de ácido fosfórico. El ácido fosfórico sería el que tenemos acá. Recuerden, H3PO4, pero se pierde un hidrógeno para poder ingresar acá en el CH2, ¿ok? Hay dos tipos principales de fosfolípidos en las membranas celulares. Tenemos a los que estábamos directamente diciendo hace rato. La molécula de los fosfoglicéridos se forman a partir de ácidos grasos superiores. Ácidos grasos superiores, que sería directamente esta parte, ¿verdad? Las glicerinas y ácidos fosfóricos, ¿verdad? El ácido fosfórico que ingresa en este punto. Esta formación de fosfolípidos directamente, entonces, depende del ácido graso que ingresa dentro del grupo de los aminoácidos y el ácido fosfórico que entra del otro lado, ¿sí?
Entre los glicolípidos, a diferencia de los fosfolípidos tienen ácidos grasos superiores, o sea, ácidos grasos de cadena larga. Y los glicolípidos poseen carbohidratos en su molécula. No tiene fosfato. Y acá vemos directamente, tenemos a la galactosa dentro de lo que sería el esquema del Eschenfinhol, que es justamente lo que estábamos viendo hace rato, que es esfinfosfolípido, ¿verdad? Entonces, acá tenemos el esfinhol en ambos casos, y acá tenemos la unión con un carbohidrato que es la galactosa, y después tenemos también, podemos también varios disacáridos como la glucosa, perdón, trisacáridos, como la glucosa, la galactosa y cualquier tipo de carbohidratos que pueda formar ese tipo de cíclicos, ¿ok? De ciclos. También tenemos dentro de esta familia a los ácidos nucleicos, que están directamente relacionados con la parte del núcleo celular, por eso se llama de esa manera. Contienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Puede tener un carácter acídico y se encuentran en todos los seres vivos. Dios mío, qué pesado ustedes. Sus funciones son depositarios de información genética, ADN, y responsables de transmisión de padre a hijo de una generación a otra. Cumplen el papel fundamental de la síntesis de proteínas en las células y dirigen el ensamble correcto de aminoácidos en secuencias definidas. Acá vamos a hablar directamente de las funciones del ADN y del ARN. El ADN, más conocido como ácido desoxirribonucleico, está compuesto por la adenina, tiamina, guanina y citosina. Esas serían sus bases nitrogenadas. Tiene par conjugado de bases y tenemos un esqueleto azúcar-fosfato que se va formando directamente entre ellos, ¿verdad? Por otra parte, el ARN sería más o menos la mitad de ellos, solo que hay una diferencia. La diferencia es que el ADN y el ARN, ambos tienen citosina, guanina y adenina. Pero ¿qué pasa? El ADN tiene tiamina y el RNA tiene uracilo, ¿ok? Esa es la diferencia principal entre ellos. Con respecto a qué función ellos llegan a formar o a tener, es que el ADN almacena la información genética en la célula y controla la producción de las proteínas. Y el ARN es la que carga la información almacenada en el ADN para que se haga o para que se produzca la cantidad de proteínas necesarias y en qué secuencia. En síntesis, el ADN es el patrón y el ARN es directamente el empleado que va a ir haciendo directamente todo lo que el ADN está solicitando, ¿verdad? Aparte de eso, ellos resguardan una información específica que puede ser pasado directamente de padre a hijo y es único para cada persona. Esa secuencia de aminoácidos que tenemos cada uno de nosotros es lo que se conoce como el ADN, ¿sí? Y acá justamente tenemos la base nitrogenada que no me estaba acordando que justamente es base piridínica, que son la timina, ¿verdad? Las bases nitrogenadas se obtienen por hidrólisis de nucleótidos, que son sustancias derivadas de compuestos heterocíclicos de la purina y la piridina, que justamente estábamos, les dije hace rato que era purina o piridina, justamente cuando estábamos en la parte de heterocíclicos, ¿verdad? Se denominan bases piridínicas y bases purínicas aquellos que tienen directamente estos ciclos que podemos ver abajo. Tenemos este y tenemos este. La que tiene directamente ambos cíclicos se lo conoce como purínicas y las que tienen una solamente es piridínica, ¿ok? Luego tenemos a los nucleótidos, tenemos a las aldopentosas, que es el único azúcar de los nucleótidos que se forman directamente o está enlazado con el ARN. Es la única azúcar que está relacionado con el ARN, en la beta de ribosa.
La unidad de azúcar del ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, es la beta de desoxirribosa. La combinación de una base y el azúcar produce el nucleócido. Y pueden directamente unirse entre sí para formar moléculas poliméricas. Funciones de los nucleótidos. Directamente, como estábamos viendo hace rato, el ADN es almacenar y transmitir información genética de generación a otra generación. Y la replicación del ARN, ¿verdad? Que saca copias directamente del ADN para transmitir esa información y la construcción de proteínas de acuerdo a la secuencia, y esa producción de proteínas se llama transcripción. Acá podemos ver, por ejemplo, un ejemplo específico de cómo el ADN y RNA trabajan directamente. Este es el ADN, parte de este ADN es desglosado por el RNA y otra vez ocurre una replicación en donde va el orden de aminoácidos que se va a ir formando de acuerdo al orden que dio el ADN, y está haciendo la replicación el ARN, ¿verdad? Replicación del ADN es un proceso de semiconservativo en la que el doble hélice del ADN se duplica y conserva sus hebras y sintetiza otras de nueva generación, ¿verdad? Por directamente añadición de nucleótidos utilizando una cadena madre como patrón, como se puede visualizar justamente en este punto, en donde este es el ADN original, de acá salen las dos hebras correspondientes y cada uno de ellos nuevamente se combinan entre sí y se puede formar directamente esa dispersión, replicación, o la conservación directativa de replicación, o directamente la semiconservación de ellos, ¿verdad? A ver, ¿cuál era otra cosa que quería mostrarles? Toda información pueden encontrar dentro del libro. Y para cerrar con broche de oro, vamos a entrar a la parte de vitaminas. Las vitaminas, así como los minerales, son micronutrientes. Solamente son necesarios en pequeñas cantidades dentro del organismo, ¿ok? Por eso, y están específicamente relacionados con una función específica dentro del organismo. Actúan como catalizador para reacciones químicas que se producen dentro del cuerpo, provocando así una liberación de energía. La deficiencia de las vitaminas en la alimentación puede producir trastornos, mientras que la ausencia total de las vitaminas dentro de la dieta puede provocar enfermedades graves como el estorbuco. ¿Qué es el estorbuco? El estorbuco es el resfriado normal, o sea, la carencia de vitamina C genera directamente el escorbuto, ¿verdad? Las vitaminas se dividen en dos grandes grupos, las hidrosolubles y las liposolubles. Las hidrosolubles son aquellas que se disuelven en agua, hidrosolubles, ¿verdad? Dentro de este grupo tenemos a la vitamina C, a la vitamina B1, B2, B3, B6 y B12. Su almacenamiento en el organismo es mínimo, por lo que en una dieta diaria se debe llegar a cubrir las necesidades de estas sustancias. Con la práctica de actividad física se produce un gran número de reacciones metabólicas en las que están implicadas estas vitaminas, ¿verdad? Por lo que el ejercicio intenso puede provocar carencia de las vitaminas, siendo necesaria una ingesta de suplementos de los mismos. Por otra parte, las vitaminas liposolubles son las que se almacenan en los tejidos del hígado, las grasas, son las vitaminas A, E, D y K. Son solubles en cuerpos grasos, son pocos alterables y el organismo puede almacenarlos fácilmente porque tenemos directamente ingestión más rápida de grasa, ¿verdad? Dado al organismo puede almacenar reservas, justamente eso es lo que estaba diciendo. Las liposolubles tenemos a la vitamina A o retinol, vitamina D, vitamina E o tocoferol, vitamina K. Y las hidrosolubles tenemos a la vitamina C o ácido ascórbico, vitamina B1 o tiamina, vitamina B2 o riboflavina, vitamina B3 o factor PP o niacina, la vitamina B5, que es el ácido pantoténico, la vitamina B6, que es la piridoxina, vitamina B8, que es la biotina, vitamina B9, que es el ácido fólico, que muchas veces ya han escuchado las mamás de ustedes o las hermanas de ustedes que están embarazadas, consumen mucha vitamina 9 para que pueda directamente ayudar al desarrollo del feto en este caso. Y la B12, que es la cobalamina, que tiene un color muy característico, es rojizo y mancha fácilmente si es que se llega a manipular. La estructura de la vitamina A es esta, importante que lo sepan, sí. Necesariamente, o sea, son necesarias para el mantenimiento de tejidos
para el correcto funcionamiento de la vista y crecimiento óseo. Alimentos que lo contienen: hígado, queso, zanahorias, verduras, albaricoque, caqui, melocotón y melón. O sea, son los alimentos que lo contienen, ¿verdad? La vitamina D, tenemos dos tipos de vitamina D, creo. Sí, la d 3 y la d 2, sí, exactamente. Son necesarias para la regulación del metabolismo de calcio y fósforo. Y por lo general se encuentran en pescado, leche y productos lácteos. ¿Por qué? Porque justamente aportan una cantidad específica de calcio dentro del organismo, ¿verdad? La vitamina E, que es un antioxidante natural, ayuda a la estabilización de las membranas celulares y protege los ácidos grasos, ¿verdad? Podemos encontrar en aceites de semilla, lechuga y otras verduras. Esa es su estructura. La vitamina K, que regula la coagulación sanguínea, podemos encontrarlo en tomates, en hígados, en huevos, etcétera. Justamente regula la coagulación sanguínea. Por lo general, las personas que son anémicas, generalmente se le da el famoso juguito de la carne o se le hace comer hígado para adquisición directamente de la vitamina K. ¿Para qué? Para que aumenta el flujo sanguíneo dentro del organismo, ¿verdad? La vitamina C, que es el ácido ascórbico, es un antioxidante y también se puede encontrar fácilmente en naranjas, limones y todas las frutas generalmente que tienen cítricos, ¿verdad? La vitamina B, tenemos 8 tipos de vitaminas B. La tiamina, la riboflavina, que es la B12, la B3, que es la niacina, la B5, que es el ácido pantoténico, digo bien, la B6, que es la piridoxina, la B8, que es la biotina, la B9, que es el ácido fólico, y la B12, que es la cobalamina. Vamos a ver cada una de la estructura de ellos. La D1 interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono, metabolismo de hidratos de carbono, dice. Y el funcionamiento del sistema nervioso, ¿qué significa? Ayuda a la absorción rápida de los hidratos de carbono, ¿ok? Esa es su estructura. La D2 ayuda a la producción de energía proveniente de los carbohidratos y grasas y el mantenimiento de la piel. Esa es la estructura de la vitamina B2 y es fácil encontrarlo en hígado, queso, carnes, leche, huevos, legumbres, etc. La vitamina B3, cuya estructura es esa, ayuda al metabolismo de los alimentos, circulación sanguínea, crecimiento y también ayuda al sistema nervioso. Ahí están algunos alimentos donde podemos encontrar esta vitamina. La B5, que ayuda al cuerpo a descomponer y a utilizar los alimentos. Esa es la estructura de la vitamina B5. Vitamina B6, cuya estructura es esa, metabolismo de proteínas y aminoácidos, formación de glóbulos rojos, células y hormonas, dice. Después tenemos a la biotina, que es B8, interviene en reacciones enzimáticas como metabolismo de hidratos de carbono, grasas y proteínas, las cuales son convertidas en moléculas de glucosa y luego ofrecer una energía inmediata más para las células, porque ustedes saben que las células se alimentan directamente de carbohidratos, de azúcares. La B9, indispensable para la corrección de la división correcta y crecimiento celular. ¿Quién es este? Este es el ácido fólico. Y justamente ayuda a la corrección de la división y crecimiento celular, fundamentalmente, justamente dice ahí, fundamentalmente durante el embarazo y la infancia. La vitamina B9 interviene en el metabolismo de proteínas, ADN y ARN, reduciendo el riesgo de aparición de deficiencias en el tubo neural del feto, o sea, disminuyendo la cantidad de problemas de crecimiento, por ejemplo, crecimiento del miembro completo del feto, entre otros tipos de estructuras que pueden aparecer o problemas estructurales que pueden aparecer dentro del feto, ¿verdad? La B12, que es la cobalamina, si es que no me... Sí, acá está el cobalto, sí, cobalamina. Justamente por tener el cobalto dentro de su estructura, hace principalmente que tenga ese color rojizo correspondiente, porque el cobalto tiene ese color. Este también, vamos a ver justamente hemoglobina, tengo más adelante, pero vamos a ver también por qué tenemos ese color característico rojo en la sangre, porque tenemos hierro dentro de la sangre, ¿verdad?
Esta cobalamina, esta estructura así de grande, ¿puede salir en el examen? Claro que puede salir en el examen. Y es muy fácil identificarlo porque tiene este cobalto acá y entonces podemos decir directamente que es la cobalamina, ¿ok? O vitamina B12. Ayuda a la elaboración de células, síntesis de la hemoglobina y funcionamiento del sistema nervioso. Porfirinas, otro, que es la última parte del programa, se denomina porfirina al grupo prostético de la cromoproteína porfirínicas. Están compuestas por un anillo, digo bien, tetrapirrólico con sustituyente lateral de un átomo metálico en el centro, unido mediante 4 enlaces coordinados. Se clasifican basándose en los sustituyentes laterales del anillo, de modo que se distingue la parte mesoporfirina, uroporfirina, etioporfirina y protoporfirina. ¿Qué estoy hablando? De lo siguiente. Fíjense que este es el anillo porfirínico, ¿ok? Y cuando entra un metal, por ejemplo, el hierro, justamente el grupo hemo de la hemoglobina, un átomo de hierro en el centro aparece en color rojo, formando un complejo de 4 átomos de nitrógeno interiores que pertenecen al grupo azul, o sea, en azul. Entonces, a partir de esto se forma esta estructura. Y ahí sale la hemoglobina, podemos ver la clorofila y miles de otras estructuras más que pueden salir, en donde tenemos en el centro un metal. Si nos vamos un ratito, acá el cobalto tiene lo mismo, está también dentro de un grupo porfirínico. Entonces, el cobalto está también dentro de una estructura porfirínica. Por eso es que los metales pueden estar, por más de que los metales sean inorgánicos, pueden estar dentro de una estructura celular, pueden estar dentro de una estructura celular gracias a este anillo porfirínico. ¿Se entiende esa parte, verdad? Se durmieron todo, parece. No sé si es a mí nomás o salen cortados. No. Eh, ¿Se entendió la última parte que estaba hablando, la parte de la porfirina? Sí, se entendió, profe. Perfecto. Bueno, y hasta ahí sería directamente la unidad de bioquímica. ¿Qué les recomiendo para que estudien? Estudien directamente las estructuras con sus nombres, los ácidos grasos con sus nombres específicos y las estructuras de los mismos. Estudien las vitaminas con sus estructuras, todas. Estudien clasificación de las proteínas de acuerdo a su polaridad. También estudien la parte de unión polipeptídica, estudien la parte de las siglas de los aminoácidos para que puedan identificarlo en una estructura peptídica. Estudien técnicamente todo. Es lo único que les puedo decir. Este PPT que les acabo de mostrar también está disponible dentro de la plataforma para que puedan volver a ver y puedan realizar el cuestionario que está habilitado para ustedes dentro de 20 minutos. ¿Les parece? Sí, profe. Perfecto. Aquellos alumnos que van a aprobar para la sede central de San Lorenzo, les voy a ver en marzo en el examen de ingreso, obviamente. Y aquellos que están probando para las filiales, muchísimos éxitos. Cualquier consulta o duda, voy a esperar sus consultas a ustedes en la plataforma hasta el 2 de febrero. Creo que está habilitado, no sé bien. Y nos vemos en marzo para el examen de ingreso. Sí, hasta ahora va a ser presencial y van a ser 50 alumnos por aula. Según el ministerio habilitó eso. Así es que estudien mucho, estudien bien. Sí, Aún no se sabe la fecha que va a ser.
No, va a sacar, en febrero va a salir la fecha específica ahí en coordinación. Ah, bueno, profe, gracias. Perfecto. Y eso es todo, chicos. Espero que hayan entendido, espero que les haya servido esta clase de química dentro de lo que sería el cursillo de ingreso. Espero que todos lleguen muy bien al examen de ingreso, que puedan ingresar todos o sea, los mejores en este caso, dentro de la carrera y den su mayor esfuerzo siempre. Cualquier consulta, yo les digo a ustedes, voy a seguir respondiendo las consultas dentro de la plataforma de la facultad, entonces ahí ustedes me pueden escribir si es que tienen alguna consulta. Igual si no es de bioquímica, la parte orgánica, igual si no es de orgánica, la parte inorgánica, no hay ningún problema. Voy a estar habilitándole siempre las respuestas dentro de la plataforma. Dale, profe, muchas gracias. Perfecto. Profesor Dale, profe, Nicolás, gracias. dale, doctor Nicolás, ¿estás por ahí? Gracias, profe. Dale a ustedes. Le avisar al profe Nicolás que ya terminó la clase para que corte la grabación. Y bueno, chicos, nos vemos entonces en el examen de ingreso a los que van a aprobar en Central. Nos vemos. Nos vemos, Nos Dale, profe. vemos, profe. un gusto conocerles. Nos vemos pronto.